Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Cecilia, soy la R3 de Cirugía Pediátrica del 12 de octubre. Y en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estas charlas, a las jornadas. Y en segundo lugar, como os estamos diciendo todos, enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por haber sacado el examen. Ahora toca elegir la plaza y sobre todo disfrutar de ese esfuerzo que habéis logrado. Bueno, pues vamos a hablar de la cirugía pediátrica, que es una especialidad en muchas ocasiones desconocida, pues porque muchas veces en la carrera no pasamos por ella, no rotamos por ella, no conocemos a ningún cirujano pediátrico y bueno, pues espero que sirva un poco para dilucidar esas dudas sobre esta especialidad y todos aquellos que la conozcáis, pues para reafianzar que si esta es la vuestra. En primer lugar, para definir nuestra especialidad en una palabra, os he querido traer aquí todas estas imágenes. Vais a ver que tenemos un neumotórax, un nevus gigante, unas asas intestinales de un neonato que tienen una pinta un poco fea, una quemadura, una técnica endoscópica y otra imagen laparoscópica. Abajo a la izquierda tenemos una broncoscopia rígida y lo último es una cirugía de una astrofia vesical. Todas estas imágenes conforman algunas o solamente algunas de las patologías y de las técnicas que vamos a ver y a realizar dentro de nuestra especialidad. Y por lo tanto, a mí cuando me hacen definir nuestra especialidad en una palabra, pues me viene a la cabeza amplia. Es una especialidad eminentemente amplia. También me gusta mucho este algoritmo de decisión, que ahora que nuestra cabeza funciona todo con algoritmos, pues para plantearnos si la cirugía pediátrica entra dentro de mis opciones, tenemos que plantearnos, en primer lugar, si me gusta la cirugía, si soy una persona a la que le han llamado la atención las especialidades puramente quirúrgicas. Si la respuesta es que sí, si me gustan las especialidades amplias, como veíamos antes. Si la respuesta sigue siendo sí, si me gusta trabajar con niños. Si todas ellas son afirmativas, enhorabuena, esta es tu especialidad, estás hecho de la pasta que hace falta para ser cirujano pediátrico y te invito a ello. Entonces, para adentrarnos ya un poquito en los puntos positivos que tiene nuestra especialidad, como decíamos, nuestra especialidad tiene un campo de actuación muy amplio. Entonces, vamos a tener varias, entre comillas, subespecialidades dentro de esta misma especialidad. El cirujano pediátrico va a ser el urólogo, el cirujano general, el cirujano plástico y el cirujano torácico y de la vía aérea, todo ello en el niño. Y todo ello en el paciente que va desde el neonato, el primer día de vida, hasta el adolescente o el adulto joven. Todo este campo tan amplio pues va a hacer que utilicemos múltiples técnicas y que vamos a ser capaces durante nuestra residencia de realizar y de aprender todas estas técnicas que van desde la cirugía abierta a la cirugía mínimamente invasiva con la laparoscopia y la toracoscopia y las técnicas endoscópicas, porque el cirujano pediátrico también realiza endoscopia digestiva, broncoscopia y cistoscopias. Como decíamos, también tanto campo de actuación pues hace que las posibilidades de investigación sean muchas. Además, en general, la cirugía pediátrica suele ser una especialidad bastante que promueve bastante la publicación, la asistencia a los congresos, etc. Somos una especialidad que tenemos un alto volumen de cirugía ambulatoria y, por lo tanto, bastantes intervenciones cortas y que vamos a repetir muchas veces, y eso va a dar pie, en primer lugar, a que al ver esta intervención varias veces nos van a permitir realizarla bastante temprano durante nuestra residencia y que vamos a ser capaces a lo largo de toda nuestra residencia de perfeccionar esta técnica. He puesto ahí guardias porque tenemos guardias relativamente tranquilas, sobre todo al comparar con el resto de especialidades quirúrgicas y en las que se suele operar, solemos tener quirófanos, y que somos una especialidad muy resolutiva. Por el otro lado, los puntos negativos, pues siempre hay que tener en cuenta que la patología neonatal está en descenso, esto es debido pues, en general a la disminución de la tasa de natalidad que ya todos conocemos y al aumento de los abortos programados por diagnóstico prenatal de ciertas malformaciones o enfermedades. Por otro lado, la incursión de la cirugía de adultos en la cirugía pediátrica se refiere a que hay ciertas especialidades quirúrgicas de adultos que tienen una sección de infantil y por lo tanto van a manejar su propia patología. Pero además, el incremento en ciertas ocasiones y en ciertos centros de la cirugía de urgencia de los niños por los cirujanos de adultos. Pues, por ejemplo, un niño con una apendicitis en un hospital que no tiene cirujanos pediátricos, en ocasiones se van a derivar a otros hospitales con esta especialidad y en ocasiones van a ser operadas por los cirujanos de adultos. Eso nos resta la posibilidad de operar a esos niños. Competencias compartidas quiere decir que hay ciertas patologías que van a ser llevadas o bien por cirujanos pediátricos o bien por otras especialidades, y esto va a depender de cada hospital
y incluso en algunos hospitales pues va a ser, como decíamos, compartido. Pues, por ejemplo, es un ejemplo la fisura palatina, el paciente con fisura palatina, en algunos centros se lleva por los cirujanos pediátricos, en otros por los maxilofaciales, en otros se comparte esta patología entre los dos servicios. La incertidumbre en el mundo laboral se refiere a que sí que es un punto negativo durante nuestra residencia en nuestros últimos años, que sí que es verdad que muchas veces tenemos que tener la mente abierta a movernos de ciudad o a movernos simplemente de lugar de trabajo. No suele ser habitual, vamos, no existe el paro, pero sí que tenemos que tener un poco la mente abierta. Y el primer año en tierra de nadie, pues vamos a entenderlo un poco mejor al hablar de las rotaciones. Os he traído las rotaciones de nuestro hospital. En general van a ser un poco parecidas en otros, pero de esto tenéis que informaros en cada lugar. De R1, como os decía, vamos a estar la mayoría del año siendo fuera de nuestro servicio, ¿no? Sí que es verdad que en nuestro centro hacemos un primer mes de introducción así en el servicio de cirugía pediátrica y luego un par de meses también en que tenemos un poco el contacto con la urgencia infantil y con el servicio de neonatos. Pierdes el miedo a valorar al niño y al neonato. Pero luego el resto del año vamos a estar 7 meses en cirugía general de adultos y 2 meses en cirugía torácica, también como decíamos, de adultos. Y ya te adentras en el R2 y te adentras de lleno en el servicio de cirugía pediátrica. Los 3 primeros meses, ese primer verano de R2, entras en cirugía general pediátrica y el resto del año vas a ser cirujano plástico. El R3 es el año tienes todo el año en cirugía general y es el año en el que más te vas a dedicar a hacer cirugía mayor ambulatoria. Y vamos, sobre todo es el año en el que más apenas hace CMA y en nuestro hospital en concreto también nos enfocamos un poquito más a la vía aérea y vamos a tener un mes aislado de anestesia pediátrica. De R4 estás todo el año en urología, salvo los 2 meses que hacemos una rotación externa, en nuestro caso internacional, y el R5 vamos a estar normalmente todo el año en cirugía general, si bien hay unos meses que podemos elegir un poco nuestra rotación. Y si creo que tengo que ser cirujano pediátrico y he elegido, ¿qué tengo que valorar para elegir hospital? Bueno, pues en primer lugar, valorar y preguntar, siempre informaros del volumen de casos que tiene cada centro. Siempre vamos a recomendar un hospital grande. Veréis que los hospitales más grandes de España, los servicios de cirugía pediátrica nunca van a ser muy grandes, es decir, siempre vamos a ser servicios pequeñitos. Y por lo tanto, simplemente tendréis que fijaros y preguntar en el volumen de casos. ¿Cuántos quirófanos tenemos a la semana? ¿Cuántas urgencias se operan? ¿Cuántos quirófanos hay en general en las urgencias? Como os digo, lo ideal es siempre, cuanto más volumen tengamos, mejor va a ser nuestra formación porque más podremos intervenir nosotros como residentes. Ligado a esto va también que busquemos un servicio dividido en secciones un poco como las que os he comentado. Esto va a permitir y se relaciona con que un hospital que tiene secciones tiene un suficiente volumen dentro de cada sección y tiene suficiente patología dentro de cada sección. Y por lo tanto nos aseguramos que vamos a poder aprender del todo cada parte esa parte de la cirugía pediátrica que son tan diferentes entre ellas y que vamos a poder rotar y dedicarnos específicamente y sacarle todo el partido a la rotación de cada especialidad, de cada sección. También tenéis que tener en cuenta y preguntar qué patología maneja el cirujano pediátrico en cada centro. Como decíamos antes, hay patología que va a ser diferente en un hospital que en otro, así como aquella que va a compartir con otras secciones. Y en general, pues por ejemplo, en España tenéis que tener en cuenta que no todos los servicios de cirugía pediátrica manejan el trasplante hepático, la patología hepatobiliar. Algunos hospitales van a tenerlo y otros no, o por ejemplo la vía aérea. No todos los hospitales manejan la cirugía de la vía aérea. Y así un poquito tenéis que plantearos en qué queréis enfocar más vuestra residencia. Si hay una cosa que os parece fundamental, buscar el hospital que cuente con ella y que maneje ese tipo de pacientes. También tenéis que tener en cuenta el número de residentes por año, que como ya sabréis o veréis, en general van a ser 1 o en los hospitales más grandes 2 y en otros hospitales en los que vamos a tener un residente a años alternos. Y sobre todo tenéis que valorar si el número de residentes va acorde con el volumen de casos, con el número de quirófanos, etc. Y también nos parece importante que el manejo de la urgencia sea llevado por el cirujano. El cirujano pediátrico tiene que aprender a bajar la urgencia, a valorar un abdomen patológico o un abdomen normal, a hacer sus diagnósticos, a pedir sus pruebas, en general a ser capaces de diagnosticar y de ser autosuficientes. En general, yo creo que se debe huir de los sitios en los que tenemos el diagnóstico ya hecho y no, el cirujano pediátrico tiene que bajar a la urgencia a ver a los pacientes. Y todo esto, pues,
Para mí la conclusión es que tenemos que buscar los centros que nos permitan formarnos como cirujano pediátrico en general, ya que la mayoría de nosotros acabaremos siendo cirujanos pediátricos generales, que nos dedicaremos siempre a ver urgencias y un poquito a toda la patología. Y bueno, esta diapositiva, como otros compañeros, les he traído para que veáis con qué dudaba yo cuando estaba en vuestro lugar y en comparación cuáles me parecen ahora las especialidades más afines a la nuestra y con cuáles me parece que os recomendaría dudar en el caso de que estuvierais convencidos de hacer cirugía pediátrica. Yo en mi año, la verdad es que tenía bastante claro que quería hacer cirugía pediátrica como primera opción, pero pues las especialidades con las que me planteé dudas serían la cirugía general, y también creo que todas las personas a las que nos gusta trabajar con niños hemos dudado en algún momento con pediatría, y yo incluso en algún momento me llegué a plantear la ginecología. Y esto un poquito, para que veáis las diferencias, yo creo que una vez que hemos decidido hacer cirugía pediátrica, las especialidades más afines van a ser las quirúrgicas. Somos una especialidad puramente quirúrgica y por lo tanto la cirugía general, la urología y os he puesto ahí el resto de especialidades quirúrgicas son las que van a ser más afines. Y esto me parece importante porque, como os digo, muchas veces, y yo misma y algunos de vosotros a los que he preguntado, dudamos con especialidades médicas y creo que la primera decisión a tomar debería ser si quiero ser cirujano o si quiero pertenecer a alguna especialidad médica. Vuestro día a día va a ser muy diferente, necesitáis decidir si queréis pasar vuestra vida en una planta, en una consulta, o bien en especialidades quirúrgicas que tengan días de intervencionismo, días de consulta, que tengáis pacientes en la planta, que tengáis patología del niño sano, patología del niño crítico. Un poquito creo que esa es la primera decisión a tomar. Y aquí por último pues os he traído el ranking nacional, que viene a ser, no os he querido traer el que fue mi ranking porque yo también me veía muy influenciada por la ciudad en la que quería vivir, pero sí que os he traído los puestos en los que se escogieron el año pasado. Como veis va un poco acorde a lo que comentábamos de buscar el hospital grande, el hospital que va por secciones. Siempre, en general, la mayoría de años, el Gregorio Marañón, San Joan de Déu, el Valdebrón, La Paz, el 12... Sevilla, y aunque aquí no está el año pasado, pero también la FE de Valencia, suelen ser los que primero se llenan. Todos ellos son los hospitales con los servicios más grandes. Y bueno, hasta aquí mi charla y yo espero que os haya servido un poco para solucionar estas dudas. Os animo a todos los que realmente creáis que cuadra con vosotros que os cojáis esta especialidad, porque es una especialidad muy bonita y no os vais a arrepentir.